¿Puede alguno de ustedes identificarse con ese dicho, con ese verso? Esa fue la primera bienaventuranza, la primera decisión, la realidad. Después vimos la decisión de la esperanza. Creer que Dios existe, que yo le importo y que Él tiene el poder para ayudarme a cambiar. Es decir, que en medio de las dificultades de la vida, en medio de este peregrinaje que estamos haciendo, en el que recibimos heridas, sentimos dolor, yo puedo recibir consuelo de parte de Dios. Un Dios que me ama a pesar de cómo luce mi cabello y que tiene el poder que yo no tengo para transformarme en algo bello y maravilloso. Todo eso me da mucha esperanza. El breve repaso de esos dos puntos nos puede dejar con un pensamiento positivo, un sentimiento muy bueno. Básicamente, no soy Dios, no tengo el poder para cambiarme a mí mismo. Si lo tuviera, ya lo habría hecho. Pero no lo hice, así que no puedo. Pero hay un Dios que me ama incondicionalmente y me quiere atraer a Él mismo hacia una relación más profunda e íntima. Dios quiere verme cambiar. Esas son buenas noticias. Pero son las primeras dos. Si nos detenemos aquí, después de ese repaso de las primeras dos decisiones, realmente no llegaremos a ninguna parte. Es bueno conocer estas dos verdades, pero realmente no producirán ninguna transformación total en mi vida. Saber cosas no te dará a tu vida la sanidad que necesitas. Es decir, conocer no es suficiente. Piensa en esto. Hay un montón de cosas que tú y yo sabemos que no cambian nuestras vidas. Por ejemplo, sé que ustedes en estos años que he estado fuera de Argentina, entró Walmart. Walmart, acá en los Estados Unidos, es el centro de compras de todo el mundo. Yo sé que si no encuentro algún producto en Walmart, es porque no existe. Lo sé. Pero ese hecho que yo sé no tiene ningún impacto en mi vida. Hay un montón de cosas que conozco que no me cambiarán. Lo que quiero decir es que debe haber algo más grande que el solo hecho de saber que Dios es Dios, que me ama y que tiene el poder para cambiar mi vida. Porque Satanás lo sabía y miren dónde terminó él. Así que gracias a Dios que existe esta tercera decisión que vamos a considerar esta noche. La tercera decisión es crítica porque al final todo gira alrededor de la decisión del compromiso. Por eso la llamamos la decisión del compromiso. Y tienen sus apuntes, así que anoten. Esta decisión dice: decido conscientemente someter toda mi vida y mi voluntad al cuidado y al control de Cristo. Quisiera considerarlo esto muy bien. Quiero masticarlo, saborearlo, a fin de captar todo su significado. Pero antes de empezar a saborearlo, vamos a poner la mesa, haciendo referencia a la enseñanza más famosa de Jesús. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, al comienzo del sermón encontramos las llamadas bienaventuranzas. Son 8 declaraciones de buena aventura.
Bienaventurado es otra palabra para feliz. Felices son, según la traducción de la Biblia, felices son, dichosos son. Contiene incluso un sentido más profundo de plenitud, efectividad. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Jesús dice, Mateo capítulo 5, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Cuando escuchamos eso, a lo mejor decimos, ¿qué? Pero Jesús le estaba hablando a gente muy orgullosa, con mucho orgullo espiritual. Eran judíos, cuyos ojos estaban puestos en un Mesías prometido que vendría a liberarlos. Anhelaban que el Mesías viniera a restaurar la posición que Israel había perdido. De modo que las palabras de Jesús no les cautivaba en absoluto. Felices los humildes, bienaventurados los mansos. Si eres manso y humilde, tendrás una vida plena. Así enseñaba Jesús. Ellos no querían ser humildes, querían poder, querían, como diríamos nosotros, machismo. No querían al Jesús, el Mesías manso. Querían a Corazón Valiente, una de mis películas favoritas. Querían que Jesús se pintara la cara de azul y gritara ¡libertad! Querían un Mesías que hiciera una revolución política, pero Jesús vino a hacer una revolución espiritual. Los judíos creían que las grandes causas las peleaban los orgullosos, no los humildes. No puedes conquistar Roma, el imperio más poderoso del mundo de aquel entonces, con mansedumbre, con humildad. Así pensaba aquella audiencia ese día cuando Jesús les habló. Y Jesús dijo, bienaventurados los mansos. Puedo imaginármelos. La Biblia dice que cada vez que Jesús enseñaba, se juntaba una gran multitud. Me imagino que algunas personas de la multitud pensaron, tal vez escuché mal. ¿Qué dijo? Como no había altavoces o sistema de sonido como tenemos hoy día, así que ese día estaban enseñando, o Cristo estaba enseñando, y había esa gran multitud, y muchos habrán preguntado, ¿qué dijo? ¿Qué fue eso? Bienaventurados los mansos. En el primer siglo no entendieron ese concepto. Muchos de los que están aquí en esta noche a lo mejor no lo entienden tampoco. Tal vez tú sí entiendes lo que significa la mansedumbre y la humildad, pero no quieres aplicarlas a tu vida porque te hace sentir débil o expuesto. Pero si eres un discípulo de Jesucristo, la mansedumbre no es opcional. En el lenguaje original de la Biblia, la palabra que se traduce manso es praeis, y tiene diferentes niveles de significado. En principio, quiere decir manso o humilde. Pero si nos quedamos en la superficie, mucha gente tiene una idea, bueno, es un estereotipo de lo que son cristianos. Aquellos que tienen una percepción superficial de los cristianos piensan que son mansos, humildes, en otras palabras, débiles, cobardes, sin carácter, que todo el tiempo andan con las manos levantadas diciendo ¡Gloria a Dios! Pero la palabra tiene un significado más profundo aún.
Ese es el que me gustaría que entendieras. En el griego la palabra se usaba con frecuencia para describir animales cuyo espíritu natural y salvaje tenía que ser quebrantado por un entrenador. ¿Por qué ese espíritu tenía que ser quebrantado por un entrenador? Para que fueran útiles. Para hacerlo más claro, imagínate un potrillo, un caballo increíble que puede correr como el viento, que hace surcos en el camino. Ese no es un retrato de debilidad. Un potrillo domado es la imagen de la mansedumbre. La definición que puedes llenar allá el espacio en blanco en tus apuntes es: la humildad es poder bajo control. Es como un potrillo domado. Poder bajo control. Ser manso es más que ser amable. Realmente es valor y coraje controlado. Es fuerza, es fuego, pero bajo control. Es convicción con un espíritu apacible que procede de Dios. No se genera de tu propio espíritu. El espíritu de mansedumbre es realmente el espíritu de Jesús mismo. Escuchen este pasaje de 1 Pedro capítulo 2. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en esto Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios se encargara de todo y lo cuidara, pues Dios juzga a todos con justicia. Jesús no solo dijo bienaventurados los mansos, sino que vivió de esa manera. La mansedumbre siempre ha sido el plan de Dios para la humanidad. Mira a Moisés, el gran líder de los judíos del Antiguo Testamento, quien supervisó la salida del pueblo israelí, y fue el gran líder y el gran libertador. Números capítulo 12 dice de él: